En nuestra conversación del pasado mes nos referimos a una evolución peculiar que forma parte de la evolución planetaria y que la religión denomina ángeles y nuestros hermanos hindúes denominan devas. Se trata, en todo caso, de formas típicas de energía. Todo cuanto existe es energía y todo cuanto vemos objetivamente es una cristalización de la energía. Hablando técnicamente, es una compresión del espacio hasta constituir los elementos químicos, y a partir de los elementos químicos se inicia la evolución en el planeta Tierra. Es decir, que visto nuestro universo desde una constelación prodigiosa o desde otra galaxia, aparece también como un enorme elemento químico. Estamos reproduciendo en nuestro planeta lo que está pasando en el universo, lo que está pasando en el cosmos. Por lo tanto, cuando hablamos de ángeles y hablamos de devas, no estamos haciéndolo a la manera mística de antaño, ni siguiendo el proceso de la tradición. Estamos deteniéndonos a un riguroso proceso científico, algo que todavía la ciencia no puede descubrir. Tal como decíamos el otro día, la electricidad como energía solamente se conocen sus aspectos, pero su causa todavía permanece siendo una incógnita, un secreto iniciático. Esto es esotéricamente lo que es la electricidad. Entonces, lo que se trata de hacer en esas conversaciones esotéricas a partir del mes anterior es descubrir estas fuerzas sutiles de la naturaleza, este universo paralelo que constituye la raíz de la evolución védica o angélica. Dense cuenta, y voy a repetirlo, que todo cuanto puede percibir objetivamente el ser humano por medio de la mente tridimensional y por medio de los sentidos está bajo la impresión científica de la velocidad de la luz a 300.000 kilómetros por segundo, constituyendo esto realmente todo cuanto podemos observar. Estamos capacitados para observar todo cuanto está dentro de esta velocidad. ¿Qué pasará o qué pasaría si en un momento determinado del tiempo, ustedes y yo, aumentásemos el ritmo de esta velocidad, centuplicando su proyección en el espacio y viendo o percibiendo lo que sucede? Veríamos que entonces lo que nos separa, estos espacios intermoleculares, se están llenando de formas prodigiosas que nuestra mente no puede captar. Se trata de las energías que producen todo cuanto existe. Y cuando el científico, el psicólogo, el religioso, el filósofo y todos los hombres de ciencia del mundo investiguen lo que sucede en los espacios intermoleculares, lo cual significa que habrá dado un paso gigantesco en pro de la evolución, que habrá aumentado su capacidad de percepción, pasando de 300.000 kilómetros por segundo a la velocidad prodigiosa del pensamiento inmortal, o bien de la más elevada intuición. Significa que conocemos muy poco de nuestro universo. Conocemos tan poco que solamente conocemos los tres subplanos donde tenemos elementos de manifestación conocidos, como son el plano físico, el plano astral o emocional y el plano mental. A partir de aquí existen tremendos vacíos, algo que solamente el iniciado puede traspasar, porque el iniciado, esotéricamente, es aquel individuo que ha logrado penetrar en un espacio intermolecular entre el plano astral y el plano mental. Y a partir de aquí empieza la prodigiosa aventura de la conciencia que debe llevar el hombre del cuarto al quinto reino de la naturaleza, y de aquí
hasta las más elevadas iniciaciones cósmicas. Naturalmente, la mayoría de argumentos que puedo presentarles no podrán ser probados por mí, quizá tampoco por ustedes, y hoy antemano les estoy diciendo que tendrán que aumentar el ritmo, la velocidad de percepción para poder comprender ciertos aspectos de estas vidas maravillosas que conjuntamente vamos a analizar. Vamos a decir simplemente que estamos tratando de resolver aquí y ahora el misterio de la vida individual, que se inicia en lo profundo del cosmos y que aquí, en el planeta Tierra, en lo más hondo, debe dar su punto máximo de culminación. Entonces, ustedes se darán cuenta de que estamos aquí ahora por una razón especial, una razón que muchas personas dirán que es la evolución, otras personas dirán que es el karma y otras que es el destino. Es todo esto y quizá algo más. Es la intención del Creador de ser consciente en todos y cada uno de nosotros. Más todavía, la intención del Creador es ser consciente en cada uno de los elementos químicos que constituyen nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra sensibilidad. Con esto les estoy introduciendo en un misterio. Uno de los misterios más grandes es cuando se da cuenta el individuo de que Dios está en todo y que todo el misterio de la evolución es tratar de ser consciente en todos los átomos que constituyen su gigantesco cuerpo universal. De la misma manera, el ser humano tiene la misión de ser consciente de todos y cada uno de los elementos químicos que constituyen sus cuerpos. Y esto es lo que técnicamente definimos como una aventura dentro de la conciencia. Y me pregunto si están dispuestos ustedes a pagar el precio de esta aventura, este viaje hacia lo desconocido. Si ustedes se dan cuenta de que lo desconocido es lo que aterra a la humanidad y que todos los miedos psicológicos se basan en el miedo a algo que se desconoce, tendrán ustedes en sus manos el poder de eliminar el miedo y darse cuenta también de las causas del miedo. Y cuando ustedes emprendan el viaje hacia lo desconocido, dense cuenta de algo muy importante, que cuando huyan es por una razón tradicional, porque están atados a alguna idea, porque son creyentes de alguna determinada religión o porque les gusta jugar con las ideas. Yo digo que todo esto es falso y que todo esto para llegar a Dios debe desaparecer. Dije el otro día que había fracasado la religión, la ciencia, la cultura de los pueblos, porque después de tantos años de manifestación crística todavía existe un mal en la tierra y la religión no ha cumplido con la misión que tenía de llevar al hombre a la inmortalidad. Se ha quedado cristalizado en el tiempo y desde el tiempo trata de resolver el misterio de la vida. Y me parece que estamos aquí para resolver este misterio. Podemos realizarlo porque todos poseemos una mente investigadora, un corazón amante que trata de serlo cada vez más y una voluntad dinámica de acción. Con esos tres elementos podemos emprender el viaje hacia lo desconocido. De la misma manera que nuestro universo, desde el punto de vista espiritual, en lo que respecta al ser humano, se clasifica en planos y niveles, así, en lo que respecta a los ángeles, y estas energías vivientes que crean todo el andamiaje y la estructura del universo, también están encuadrados en niveles y en jerarquías, siendo la jerarquía la ley de la evolución. Cuanto más se avanza en la evolución, más jerarquía tiene el individuo. Cuanto más se anda por el sendero espiritual, más capacidades puede obtener el ser humano. Así, de la misma manera que nuestro universo fue construido por la voluntad del Creador, siguiendo una idea arquetípica que se remonta a los planos cósmicos, a los cuales nuestra mente no puede llegar. Solamente un atisbo tenemos de esto, aplicando la ley hermética de la analogía,
y tratando de reproducir en nuestra vida diaria aquello que sucede en la estrella más lejana. El proceso está pues aquí. Tenemos todos los resortes del poder, todo está a nuestra disposición, todo lo tenemos ya. Solamente debemos desarrollar la capacidad de recibir. Ahí está el secreto. Desarrollar esta capacidad mágica de recepción de las energías que constituyen el universo subjetivo, para ser conscientes en todos y cada uno de los aspectos objetivos de nuestra naturaleza. Bien, de la misma manera que los logos inmortales se manifiestan a través de los planos del universo, constituyendo los aspectos creadores, hay un aspecto creador de la naturaleza denominado constructor, que es el encargado de acoger las ideas de los logos creadores, tratando los motivos de la acción y creando las formas arquetípicas de cada plano para constituir el andamiaje del universo. Ustedes saben que nuestro sistema solar está dividido esquemáticamente en 7 niveles. Ustedes irán observando conforme vaya hablando para que penetre más la percepción y el sonido. Cuando se dé cuenta el individuo que la luz, el sonido y la forma geométrica son un fenómeno conexo, tendrán los efectos de síntesis. Así tenemos el plano físico, el plano emocional o astral, tenemos el plano mental, el plano búdico, el plano átmico, el plano monádico y el plano ádico. Ádico es el plano donde se manifiesta Dios en su máxima acepción creadora. Tenemos también que cada uno de estos planos, en el aspecto de construcción, está dirigido por 7 poderosos Mahadevas o arcángeles, tal como los denomina la religión cristiana. Se trata de estos indescriptibles seres cuya vida es construir aquello que planean los logos. Tenemos el señor Yama a Varuna, siguiendo ya la progresión que va siguiendo. Tenemos al señor Agni, tenemos también a Indra o Vayu, tenemos también al señor Agni, el señor Anuparaka y al señor Pali. Estos nombres de los ángeles, singularmente los 3 últimos, deben ser considerados con mucha atención porque pueden inducir terror. Son sacados por analogía, pero si ustedes no aplican la analogía, poca cosa puede decirles. Lo que sí sabemos es que el señor Yama se manifiesta a través del cuerpo físico del logos por el elemento llamado tierra. Dense cuenta de que no es en vano que nuestra tierra se llame tierra, precisamente, porque es lo más hondo de la experiencia. Habida cuenta de que nuestro planeta está en la 4ª ronda y es el 4º planeta de esta 4ª ronda, lo cual constituye que es un planeta completamente físico. De ahí la importancia del señor Yama, o Siti también se tenía Siti, para la expresión de este elemento tierra. El señor Varuna se manifiesta a través de todas las condiciones acuosas del universo, y el señor Tani todas las manifestaciones de fuego, y así como Indra todo el aspecto aire del universo, en tanto que los 3 últimos planos están constituidos de éter natural, o sea, planetario, lo que nos corresponde, de éter solar y de éter cósmico. Aparentemente esto está muy lejos de nuestra razón, pero hay que aplicar la analogía. Lo que sí podemos decir, que cuando se habla de los señores del karma, y se habla muy frecuentemente, nos referimos a la relación que existe entre Yama, Varuna, Agni e Indra, con los planetas Saturno, Neptuno, Venus y Mercurio. Los otros 3 planetas sagrados son una incógnita. Sabemos que son Vulcano, que son Júpiter y que es Urano. Pero ¿dónde colocamos esos planetas?
Lo hemos considerado en función de rayos. Pero ahora estamos considerando los planetas en constitución de elementos y de energías y de ángeles. Por lo tanto, hay una diferenciación tremenda cuando se habla de un creador que cuando se habla de un constructor. Cuando hoy hablemos del karma, se darán cuenta de que nosotros somos creadores y que todo cuanto existe es la obra de los ángeles, invocados por nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y actitudes ante la vida. Y que todo cuanto llamamos un proceso kármico no es más que la interrelación entre dos universos paralelos. El universo que corresponde a los hombres, los seres humanos, el cuarto reino de la naturaleza, y los ángeles, el reino de los ángeles. Naturalmente, esto que hemos considerado aquí es el sistema solar en su entero. Pero si vamos a hacer una nomenclatura lo más concreta que sea a nuestros sentidos, porque estamos, como decía anteriormente, sumergidos en una ambientación tridimensional y nuestro cerebro concreto solamente puede captar lo que está a la velocidad de la luz. Vemos aquí que lo que podemos reproducir de una manera casi concreta, casi positiva, casi real, es el plano físico de nuestro universo. Teniendo en cuenta que el plano físico de nuestro universo está a su vez subdividido en 7 subplanos. Tenemos un subplano, ustedes lo conocen bien porque han estudiado algo de ciencia en los estudios primarios. Tenemos el elemento sólido, el elemento líquido, el gaseoso, y vienen 3 formas de éter, el gaseoso y luego 4 éteres más, que son el subatómico y el atómico, el subetérico y el etérico. Teniendo en cuenta que el subatómico y el atómico es la parte más elevada de un sistema, el que sea. Y hay que saber que en el plano físico de nuestro universo están los átomos permanentes del onda solar. Significa esto que los recuerdos de todas las pasadas experiencias de un Dios de cualquier universo quedan registrados a la manera que el hombre registra y que puede recordar, porque en una parte de su ser hay un poder de captación y este poder de captación crea un elemental dérico que constituye la subconsciencia del ser humano. Cuando la psicología se introduzca en este misterio, se comprenderá la raíz de las enfermedades nerviosas y de las enfermedades psíquicas. No antes. Solamente se divaga. Se va transportando por un vacío de incomprensión. Bien, entonces, cada uno de estos elementos constituye el lugar ideal donde se manifiesta una forma angélica. Desde los ángeles de la luz blanca, del primer rayo, manifestados en el plano subatómico, hasta el más denso plano físico y mineral, donde existen los ángeles de la faz oscura o los ángeles de las tinieblas, que erróneamente han sido definidos como demonios, y no son sino formas que constituyen la osamenta del planeta. Así que cuando hablamos del plano físico en su generalidad, nos estamos refiriendo a la actividad del Señor Yamal-Siti, el Señor del plano físico. Este Señor se manifiesta a través de estas fuerzas elementales. Tenemos una fuerza elemental, la más elevada, que es la de los proyectores de la luz o los perceptores de la luz blanca, sin mácula. Son las derivaciones de esta luz blanca, son los 7 colores del espectro solar, o, si ustedes lo prefieren, las 7 notas musicales del pentagrama. Estamos trabajando desde un momento con algo científico. Si les digo, por ejemplo, que la osamenta del planeta está constituido muchos kilómetros bajo el suelo por unas entidades elementarias muy parecidas a la humana, de carácter subjetivo, pero teniendo un gran poder de atracción y de fusión, que están constituyendo la aglutinación de los materiales, se dan cuenta también del misterio que existe en el aspecto telúrico de la naturaleza. ¿Qué se nos dice el proceso telúrico? ¿Dónde se proyecta? ¿De dónde surge este poder telúrico?
Estas fuerzas elementarias, una evolución inferior a la humana, está canalizando las energías de ciertos silfos del aire para crear los compartimentos estánicos. Y si vamos todavía más arriba, cuando hablemos de Ain Yagi, manifestado en el fuego de la mente, y de las salamandras del fuego, que están aliadas con el poder central de Kundalini. Ustedes saben lo que es Kundalini. Es el fuego misterioso del tercer logos, o del rayo, dentro de la propia naturaleza. Ustedes saben que cuando van profundizando siente más calor. Llega un momento en que el calor es tan intenso que ninguno puede atravesarlo. Ahí está Dios Agni, el Señor de la naturaleza ígnea, de todo el planeta. Y el Señor, que una vez controladas sus huestes, nos llevan a la iniciación. La iniciación siempre surge cuando se dominan los fuegos de la naturaleza y los fuegos pasionales, teniendo en cuenta que los deseos son elementales, que los sentimientos son ángeles. Y cuando hablamos de un poeta, de un músico, hablamos de elementales o ángeles que están ayudando a un ser que está en cierto grado de conexión con su naturaleza. Y ahora mismo que están ustedes atentos a un proceso de investigación, quizás esté lleno de ángeles esto. No los podemos percibir, pero ¿no notan ustedes un silencio? Algo espectacular que se introduce dentro del vehículo físico, dentro de la mente, del cuerpo emocional, dotándonos de un nuevo tipo de sensibilidad. Estamos trabajando con estas fuerzas tremendas que viven en un universo paralelo al nuestro, pero que son nuestros hermanos, que nos ayudan, que podemos invocar. Y cuando existe una invocación, se asiste al prodigio de la magia. El proceso de magia se inicia cuando Dios da una orden y el ángel responde: hágase tu voluntad. La magia no tiene nada que sea espectacular de una forma tradicional o de la superstición. Es algo puramente científico y hay que reconocerlo así. La magia es el poder que tiene el individuo para conectarse con ciertas regiones del deseo y comprimir el éter, o invocar a ciertos devas que comprimen el éter y construir ciertas formas que son los que producen las alucinaciones, los espejismos y también los ruidos en las casas. Los duendes, ¿qué son los duendes? ¿Qué explicación de la ciencia, la parapsicología, etcétera, los duendes? Todos son espíritus que han desencarnado. Yo digo que esto es falso. Y es una aseveración un poco difícil de ser apreciada, sino que tiene dentro del corazón una gran certeza. Existe la conexión con el plano astral, pero no de la manera que se intenta enseñar. Cuando más adelante estemos estudiando el proceso astral de un ser humano, cuando empieza a tener una noción de algo, y empieza a invocar ciertas fuerzas, y se cree que aquellas fuerzas son espíritus que le protegen, pero espíritus humanos muchas veces fallan, porque pueden ser fuerzas tremendas, fuerzas bélicas, fuerzas angélicas que ayudan. Así han nacido los grandes escritores, los grandes músicos, los grandes hombres de ciencia. Dense cuenta ustedes que Einstein, la fórmula de relatividad es angélica. Ha sido captada de cierto nivel del plan mental superior y determina lo que se sabe de siempre superficialmente, que la velocidad de la luz, una vez ha rebasado ciertas fronteras, se convierte ya en algo que difiere completamente de lo que conocemos. ¿Bien? Y solamente una pequeña introducción a los grandes misterios que nos rodean y de los cuales no somos conscientes. Yo me pregunto, ¿qué es lo que va a hacer con este legado prodigioso que tenemos? De que se nos ayude a comprender lo desconocido que causa miedo, o de entregarse al placer de lo efímero, el vano tejer de pensamientos que no llevan a ningún sitio. Solamente estamos cargando la atmósfera. Existe una polución mucho más importante que la polución ecológica. O dicho de otra manera, existe una ecología más sutil, que es la que estamos traficando con nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Así que cuando hablamos de un cierto tipo de civilización
Nos estamos refiriendo a un contacto de la humanidad con ciertas fuerzas bíblicas. Dense cuenta que lo que produjo la gran civilización atlante fue el dominio excesivo sobre fuerzas elementales, sobre ciertos ángeles. Pero como se dice esotéricamente, las cañas se volvieron lanzas, porque no supieron trabajar, no supieron amar a los ángeles, los esclavizaron a sus vecinos intereses egoístas, y entonces sobrevino el hundimiento de la Atlántida. Todo esto viene como corolario de un sinnúmero de observaciones que estamos tratando de descubrir y que estamos tratando de profundizar. En todo caso, los elementales de la tierra, los elementales del agua, las ondinas, el mundo vegetal, las aves de las flores, son realidades para la persona que tiene un tipo de visión superior, como las salamandras del fuego. Las llamas están llenas de salamandras, es el poder tibio que quema, pero existe en el fondo el gran señor Karmic que dirige todas las explicaciones humanas tratando de considerar la vida de los ángeles del fuego, o los Armstrong, como técnicamente se define. Es decir, desde un primer momento, en nuestras conversaciones esotéricas, hemos trabajado con ángeles del fuego, hemos trabajado con ángeles. De ahí la sensación de seguridad. Este silencio no es un silencio emocional, de ninguna manera. Es el silencio de la voluntad de acción que proviene de los prometeos del cosmos o de los ángeles solares a través de la mente humana. Es decir, estamos tratando de descubrir el secreto de síntesis y no vamos a hacerlo transportando la ilusión a los planos de ensoñación de los poetas y de los místicos, sino en el nivel científico. Es este nivel donde debemos empezar a trabajar esotéricamente. Si existe algún esotérico reconocido en el mundo actual, es el científico, el investigador. Constantemente está investigando, jamás desfallece, siempre está tratando de comprender algo más de lo que no posee su mente. Está adquiriendo el poder sobre ciertos elementos angélicos del espacio oculto, esos años del fuego. Y cuando llega el momento en que la ciencia, la cultura general, la religión, la enseñanza, la civilización de cualquier edad puede tener contactos angélicos, se llega al renacimiento. El renacimiento, si le mire por donde se lo mire, es una proyección de los ángeles del plano búdico manifestado a través de aquella explosión del cuarto rayo que motivó la gran explosión de arte que todavía hoy día es la maravilla del planeta. ¿Se dan cuenta? Y cuando ustedes están inspirados, como técnicamente se dice, es que sin darse cuenta se han puesto en contacto con un ser alado, aunque un ser alado tiene cierta definición, porque la religión suele pintar a los ángeles con alas. Naturalmente esto lo dejamos así, pero no es así, sino que siendo la evolución angélica un producto de las aves. Las aves producen los ángeles. Naturalmente, el investigador esotérico que no está muy capacitado, que ve ciertos niveles, suele ver los últimos rudimentos de las alas que tienen los ángeles primariamente, después de surgir del reino de las aves. Por otra parte, los reptiles, el secreto de las serpientes, y está en el reino humano. Así que son dos evoluciones muy paralelas, la de las aves y de los reptiles. El hombre procede al reptil, y ahí que Kundalini es la expresión máxima del individuo. El hombre nace de un gusano y muere por los gusanos. Dense cuenta, con eso tiene una explicación científica de lo que es el hombre, físicamente hablando. Bien, y esto veremos más extensamente otro día. Solamente importa algo esencial, que nos demos cuenta de que cada uno de los estratos de nuestro universo físico está lleno de unas fuerzas tremendas, desconocidas, que son las que están llevando a cabo los propósitos del Señor Llama, el cual está conectado con el planeta Saturno, mejor dicho, con el logos del planeta Saturno. No es en vano los que saben astrología, que saben cuáles son los planetas de agua, de aire, de fuego o de tierra.
Todo debe complementarse. Y la vida de los ángeles no es una excepción esotéricamente hablando. Debe ajustarse a las mismas leyes que producen la evolución psicológica de cualquier ser humano o, en una esfera más avanzada, de cualquier logos planetarios, de cualquier risi en los más dilatados espacios o las más profundas galaxias. Todo es lo mismo. Todo es el efecto de compresión del éter desde el punto de vista científico. Y cuando decimos la evolución, cuando estamos diciendo la iniciación, estamos diciendo que un ser humano ha tenido la capacidad, mediante el concurso de los elementos angélicos del espacio, de descompresionar todos sus vehículos y convertirse en algo ligero que puede flotar. Y de ahí surge el misterio de la ascensión. La ascensión es lo mismo que la levitación. Si la persona está muy evolucionada, que no tiene cuerpo kármico, puede flotar, porque todo su contenido kármico está sujeto a la gravitación del gas. Luego es más ligero que el aire y flota. Y esto, la solidificación de los principios, la realidad del mundo tangible, la expresión angélica y todo cuanto está más allá de estas cosas pertenece al juicio de la más elevada intención. Y para llegar a tener esta iluminación hay que estar muy atento. Hay que estar observándolo todo con gran fruición. No existe nada en la vida más importante que la atención humana. Cuando quiere resolver algún misterio de su propia naturaleza. A partir de aquí, creo que he dicho lo que quería decir. Es muy dilatado. Y esto solamente es un esquema. Quizá tenga que decirles, quizá, para finalizar esta expresión angélica, que hay tres tipos de ángeles con los cuales estamos muy relacionados. Son los ángeles del plano mental, del plano astral y del plano físico. Se llaman señores Agnis, aunque se manifiestan en forma de agua, en forma de gas. Son los Agnis Surjas, los Agnis Bhattas y los Agnis Shaitas. Todo esto que está aquí es una expresión de Agnis Shaitas, es decir, de los dioses de la tierra, los que construyen los filamentos del éter y los que construyen las cavernas subterráneas dentro de la naturaleza del planeta para que pueda surgir la fuerza de Kundalini para los seres humanos y para que las corrientes telúricas cumplan su misión de airear el proceso que se está gestando en la naturaleza. Y ahora serán ustedes los que me permitirán explayar más esto con sus preguntas. Entonces, el éter cristalizador de todo lo físico, podríamos decir, que es la manifestación o el reflejo de todo el sistema planetario o sistema solar. Sistema cósmico, ¿no? Es éter, todo es éter. Entonces, ¿qué debe de hacer? A mí, yo me parece que más o menos ya tengo idea, pero para nosotros tenemos que descompresionar para hacer contacto con lo más sutil, con lo más sublime. Entonces, para mí, hay un proceso de purificación, pero parece que en general no se capta este proceso de purificación. Es esta la pregunta. Quisieras exponerme. Bien, hay un proceso de purificación natural. El hombre, por su propia esencia, tiende a sublimar todo su contenido. Pueden pasar muchos años, quizá muchos siglos, muchos miles de años, pero debe llegar a la redención total de su estructura física, emocional y mental para convertirse en un iniciado de la buena ley. Bien, todo eso lo sabemos. Cuando hablamos de descompresión, nos hablamos de la cualidad que tiene el individuo investigador de no detener su camino, aunque se encuentra con barreras prácticamente insalvables. Sabemos que no podemos pasar más allá de los límites impuestos por nuestro planeta. Así que cuando hay personas que hablan que van a Venus, que van a Mercurio, con esa tranquilidad tan pasmosa, hay motivo para sentirse un poco descorazonado. Cuando la persona nos habla de viajes extraplanetarios, también, en cierta manera, y hasta cierto punto, hay que mirar con prevención esas ideas.
sabiendo que nadie puede atravesar el circo infranqueable de nuestro planeta si no es con el consentimiento del Señor del mundo, o de Sanat Kumara, y de los arcángeles que dominan los éteres. Dense cuenta, y todo el mundo ve platillos volantes por doquier. Pero dense cuenta de que existe en el individuo una gran capacidad para idealizar. Esta capacidad de idealizar, cuando va amparado por un gran poder mental de investigación, es posible que saque algunas consecuencias lógicas. Pero cuando existe un romanticismo, o la idea es nebulosa, o la persona sea muy emocional, no sea muy inteligente, lo que va a ver son espejismos del plano astral. Teniendo en cuenta de que los ángeles pueden materializarse, pueden materializar porque son los constructores del cosmos. Toda persona que tenga una visión puede estar seguro de que ha sido la manifestación de un Deva, o al menos ha concurrido el Deva a crear aquel tipo de manifestación. Es decir, que cuando pasamos de la compresión a la descompresión, no vamos a caer en el error de aplicar ciertas disciplinas lógicas o de meditación, teniendo en cuenta que lo que vamos a hacer es tratar de seguir el impulso investigador de nuestra vida y no detenerse sobre nada objetivo, dejar claramente fluir. Ya lo dice Krishnamurti, la mente vacía es la que puede solamente encantar la verdad. Bien, entonces, ¿qué? ¿Acaso no nos habla Krishnamurti de algo que está, de un espacio intermolecular dentro de nuestra mente? ¿Y acaso no es la iniciación? Y el vacío intermolecular que existe entre la tierra y el agua, la primera iniciación, o entre el agua y el fuego, la segunda iniciación, o entre el fuego y el aire, la tercera iniciación, es la transfiguración, donde Indra, por primera vez, cualifica al iniciado para que comprenda exactamente el misterio solar de los tres mundos, del fuego, del aire y de la tierra. Es decir, el secreto de los Agnishaitas, que son los que tienen que llevar adelante el proceso misterioso o cualificador del universo objetivo. Sí, quería preguntar. ¿Puede el hombre a nivel individual, independientemente de como especie, evolucionar? ¿O solamente lo puede hacer a nivel de especie? No, el hombre debe evolucionar como hombre, como especie, naturalmente, la especie humana. El hombre va del cuarto reino al quinto reino, pero parece que se ha olvidado esto, y ahora el hombre va del cuarto al tercero. ¿Se han dado cuenta? La criminalidad, las violaciones masivas, los asesinatos por dinero, no es animal, más que animal, porque ningún animal es capaz de violar a su compañero. Solamente el hombre desciende, puede descender porque tiene mente, ahí está la desgracia. Y el por qué Madame Blavatsky decía que la mente es la matadora del órgano. Y el por qué Krishnamurti dice liberar la mente, porque solo la mente vacía puede comprender la verdad. Y no existe forma más creadora de pensar que la forma negativa, cuando el hombre tiene la mente en blanco, porque refleja las grandes densidades, expresiones sutiles del cosmos. ¿Se dan cuenta? Entonces, el hombre evoluciona dentro del ambiente social y a sus relaciones con este ambiente se denomina comportamiento social. Bien, cada cual debe analizar su corazón y ver cómo se comporta con sus semejantes. Si se da cuenta de que está fallando, de que está creando un aura, una ecología totalmente diferente de la normal, o descendida de un nivel de lo normal, y crea el caos que existe en nuestra civilización, entonces quizá exista en esta comprensión el punto de partida para la gran obra mágica o la gran aventura de la conciencia que debe llevar a la iniciación. Es muy sutil y al propio tiempo muy sencillo. Como decía el otro día, las cosas más sencillas de explicar son las más difíciles de realizar, porque el hombre vive de esfuerzos, de disciplinas, de yogas, de meditaciones. No se da cuenta que es solamente abrirse la realidad, no unos momentos diarios sumidos en contemplación, sino constantemente durante todo el día. El verdadero yogi es la persona que está atento durante todas las horas del día. Es una atención natural, todo le encanta.
se siente bien con todo, no se siente defraudado jamás, y está viendo al ser humano en su propia dimensionalidad, no se siente cohibido y tampoco frustrado. ¿Qué pasa con la humanidad? ¿Por qué la humanidad se siente frustrada? Porque está comparando su ideal con la actitud de los demás. Y esto es estúpido. Permítanme ustedes emplear una palabra en duda. La persona debe considerarse en sí mismo como un ser relacionado, teniendo en la mente el sentido de investigación que tiene que hacer, que su comportamiento sea lo más social posible. Lo cual no sucede, ustedes lo saben. Es decir, que si aquí estamos aprendiendo las grandes leyes, las grandes maravillas del universo, si estamos hablando de ángeles, si estamos hablando de esas fuerzas angélicas, desde los elementos creadores de la luz hasta las formas más densas de la materia, las que están creando la osamenta del planeta, si estamos siendo conscientes, y esto sería para nosotros el principio de la lectura, entonces se darán cuenta que su mente solamente es un punto de proyección del espíritu. De aquí no puede pasar la mente. Por la mente no comprenderán jamás la vida de los ángeles. Tienen que dejar la mente en blanco y que continúe la investigación o otro poder que nace después que la mente ha quedado en blanco. Porque la mente ha perdido toda posibilidad de reaccionar. ¿Se dan cuenta? Bien, cuando ustedes están muy atentos, ¿qué pasa? Su mente prácticamente ha desaparecido. ¿Qué queda entonces? Queda el yo espiritual. ¿Se dan cuenta? Reptiles, los grandes reptiles que surgieron de lo profundo de los mares. Unos reptiles se convirtieron en los dinosaurios y pliosaurios. Los otros, los pliosaurios que volaban. ¿Se dan cuenta? Entonces, uno derivó su camino hacia las aves y el otro hacia los mamíferos. El hombre procede de la especie de los mamíferos y el ángel procede de las aves. Pero en el devenir de la evolución, los ángeles y los hombres, los reptiles y las aves se dan la mano. Usted sabe el misterio de la concepción. Es un pequeño gusanito, todo está ahí. Y cuando usted se muere, todo está lleno de gusanos. Entonces, estamos traficando con reptiles. Y cuando la persona esté muy evolucionada, entonces se le abre la serpiente de la sabiduría, que es aquello que los grandes sacerdotes de Egipcio, los grandes faraones tenían, como una serpiente que tenía el poder de ver las cosas, no las cosas objetivas, sino todo cuanto existe en el universo. Por eso se decía que eran sagrados, que eran magos. Bien, solamente es una expresión, creo que usted me ha preguntado. Esto comprenderá, es muy extenso. Pero momentáneamente vamos a dejarlo aquí. Procedemos del reptil. Quizá otro día iremos más extensamente sobre este asunto. O sea que el primer plano de la creación, el primitivo es el animal antes que el humano. Es algo más que esto, o algo menos. Es el mineral, diría yo. Nuestro cuerpo procede del mundo mineral. Tiene elementos minerales, tiene elementos vegetales y tiene elementos naturales y divinos. Y todo está en nosotros. Luego, el hombre es la quinta esencia de la creación. Dense cuenta que para pasar a cualquier reino superior, los devas deben reencarnar de una forma humana. Esta es un misterio iniciático. Y cuando un deva es suficiente evolucionado como para pasar al reino humano, ha pasado un considerable tiempo creando formas de reptil. Creándolas, no ateniéndose, creándolas. Se manifiesta entonces como un hombre porque conoce el mecanismo de la acción. Naturalmente es un poco complicado. Y naturalmente también no puedo deciros eso es verdad porque os dirían, bueno, yo no puedo comprender esto, ya muy bien hacerlo así. Solamente investigando. Creo que todo esto para ustedes ya, sí está muy bonito, los colores, todo queda muy bien. Pero si ustedes no pueden captar el asunto desde el punto de vista de la analogía hermética, que pueden aplicar todo esto a su propio cuerpo, considerando las glándulas endocrinas como una expresión angélica, y que la circulación de la sangre es una expresión angélica. ¿Se preocupan ustedes de la circulación de la sangre? ¿Quién es el que hace circular la sangre cuando ustedes están ausentes? ¿Y qué hace el cuerpo cuando ustedes están soñando? ¿Se dan cuenta? Es psicológico todo. La vida del ángel es psicológica, siempre. ¿Y una civilización qué es? Desde la civilización en las fronteras de la humanidad, cuando el hombre vivía en las cavernas y solamente podía emitir sonidos guturales, los devas
que se manifestaban en aquellos de los que viven en las cavernas y no pueden vivir en otro medio que en las cavernas. Pero ¿qué pasa con la gran civilización helénica o Egipto, la India? Cuando existe un ser que se proyecta hacia el cosmos, ¿acaso puede ser superada la ciencia de la inmortalidad que está en cualquier estatua griega o cualquier lienzo de Leonardo da Vinci? Dese cuenta que todo es una plasmación del poder constructor de los ángeles. Y dense cuenta que el proceso de manifestación de un ángel a través de un artista es cuando el artista deja de ser, cuando es la vida divina la que se proyecta, deja paso. Y me parece que estamos poco dispuestos a dejar paso a la vida, porque todos tenemos este yo que nos diferencia de los demás, y no podemos ser artistas en el sentido de la palabra, debemos ser solamente contemporáneos del arte, nada más que esto. Ahí había una la primera es la si los helénicos que sus poemas describieron también las piedras de los bosques y las mareas de los puentes, si estos seres ellos también lo vieron en los planos antiguos, porque también pertenecían quizá a este reino élico que usted nos ha descrito tan maravillosamente. Exacto. Poseían la vista, el tercer ojo desarrollado. Al menos una gran cantidad de helénicos poseen esa vista. Y no hay ninguna expresión de arte creador en la música, en la literatura, la pintura o la escultura que no tenga una contraparte etérica, porque los ángeles fabrican las pinturas porque pertenece al reino mineral o al reino vegetal. Todo es una fabricación de los ángeles. Aparte de lo que ustedes crean, o podamos crear todos conjuntamente, ¿qué es lo que hay en la naturaleza? Hay la naturaleza, y esta naturaleza nadie puede copiarla. Está más allá del entendimiento humano, porque está regido por las leyes misteriosas del gran señor Yama, que produce a través de su séptima división, el poder de encarnar los objetivos principales del Logos para este plano. Entonces, el proceso angélico no es más que el paso que va de la creación a la construcción. El artista planea, el ángel ejecuta. ¿Y cuántas veces el artista siente que sus manos son llevadas por los ángeles? ¿Y cuántas veces existe un escritor que una vez ha creado el tema, se escapa el tema y aquello que ha fabricado su imaginación va por un camino completamente distinto de lo que había provocado? ¿Quién ha provocado esta fuerza? Bien, los ángeles del plano gaseoso, los señores del fuego, son los que matizan, los que dan vida a las formas, y que si ven que se escapa de la realidad, dan una forma completamente distinta. Entonces el escritor, el pintor dice, ¿qué ha salido aquí? Pero es maravilloso, menos. Y naturalmente lo que había creado Leonardo da Vinci, Rafael o Filias o cualquier ser privilegiado que había dado una manifestación de arte, no es más que la capacidad de quedar vacío de sí mismo para que un ángel pueda tomar su pensamiento, su sensibilidad o sus manos para pintar un cuadro o para ejecutar cualquier obra de arte. Como ha dicho antes, que el átomo solar permanece y que entonces es una cosa que cuando la ciencia descubra esto, entonces sabrán el porqué de la memoria o del pasado. Entonces yo pregunto, en cosas esotéricas pues se habla mucho, por ejemplo, de que si se recuerda vidas pasadas que una persona había sido tal o cual cosa o un personaje, y entonces yo mi modo de ver las cosas no lo he podido nunca comprender de esta manera, y me gustaría saber si es que voy equivocada, porque yo creo que, por ejemplo, hacer contacto con el pasado, o sea, no me refiero a años, sino a toda la evolución, entonces solo creo que se puede hacer de una forma,
o sea, con la memoria del átomo permanente, que entonces, por ejemplo, a la persona que no le han enseñado a pintar y pinta, la que toca el piano y desde muy pequeño, y a lo mejor es bueno, un genio, y no ha tenido un profesor, o cosas de estas. Entonces, podría decir muchas, ¿eh? Entonces yo creo que esto es hacer un contacto con toda la sabiduría de este átomo, pues del pasado, bueno, del pasado, es presente siempre, pero que es algo que entonces esta persona hace contacto con esto si es que no lo han enseñado, o es un virtuoso de una técnica cualquiera. Entonces yo lo comprendo de este modo. Entonces, como es que muchísimas personas yo he oído y dicen, por ejemplo, que recuerdan que ha sido tal o cual personaje. Pues yo esto no entiendo bien y me gustaría que nos lo explicara. Bueno, la actitud de la persona que dice que recuerda algo, dense cuenta que nunca recuerda algo, digamos, humilde. Todo el mundo que recuerda algo es algo espectacular. Que tienen personas que son así un rey, así una princesa, o el propio Cristo aquí está creyendo que es el propio Cristo. Naturalmente hay que tener un espíritu muy investigador para no caer en la extravagancia esta, como la extravagancia de creer que se visita un planeta cualquiera. ¿Se ha dado cuenta de que existen leyes que impiden, al menos, que la persona sea un autoiniciado, que pueda traspasar los planos, que se haga señor del poder de viajar por el espacio? Todo el mundo dice que quiere viajar, pero si viaja, está rastreando todo esto de aquí la Tierra, no sube mucho más de aquí, ¿eh? Se cree que visita los espacios cósmicos y ha visto cosas tan distintas de las que conoce que se cree es otro planeta. Y si ha estado en Venus, lo primero que se le ocurre, como puede decir que ha estado y que sabe dónde, pero es una cosa muy natural. En cuanto a la mayoría de medios, fíjese bien que todos recuerden que han sido personajes insignes. Y cuando existe un caso, digamos, de una persona virtuosa, hay que tener en cuenta también que puede ser un recuerdo, puede ser también el avivamiento, por cuanto el individuo, por línea genética, posee la capacidad de descubrir lo que ha sido pasado. No precisamente el suyo, sino el de toda la raza. Así que la persona me diga que en estado de contemplación habla otro idioma, es posible. Que la persona diga, toco el violín, habitualmente no sé tocar el violín, pero cuando estoy conectado con Dios sabe quién, toco el violín. Muy bien, de acuerdo. Ahora bien, todo esto son fantasmagorías, son cosas que pasaron. Es decir, el mensaje verdadero es mensaje aquí ahora. Y cuando, por ejemplo, la destrucción de Sodoma y Gomorra, se nos habla de que la mujer de Lot se quedó convertida en la estatua de sal porque miró hacia atrás. Toda la Biblia lleva, o los evangelios, llevan constantes, digamos, explicaciones técnicas de lo que hay que hacer para vivir de acuerdo con la ley natural. Naturalmente, que si no toca el violín, pues que cuando murió todavía había violines. Pero bueno, que toque el violín ahora, en esta era. Dice que ya está más de piedra que violines, me parece que lo tiene. Pero puede ser que diga que tocar el violín sea una rememoración a través del contenido genético y a través de los cromosomas memoria, que se transmiten de generación en generación, cualificando a la raza para mayores aventuras de la conciencia. No sé si ahora ya he escrito todo lo que iba a decir, pero como he oído la pregunta sobre lo de que el ser humano venía del reptil y como otras veces decimos que venimos del mineral, y yo estaba pensando que como el planeta en sí todo era mineral, en el fondo de las aguas también hay el mineral que es que da vida al plancton y da vida luego a los animales que salieron de ella. O sea que en suma, cuando un ser es un animal, primero ha tenido el conjunto de esas otras cosas, ¿verdad? Eso es lo que yo quería decir, por si no quedaba completamente comprendido o si es que me equivoco. Pero claro, un reptil antes tuvo que tener elementos minerales y vegetales para llegar a vivir. Y entonces ya se puede decir que, porque algunas veces decimos que el ser humano lleva en sí los elementos tales, otros decimos que viene de tal y de cual. Claro, al decir del reptil, yo creo que muchas mentes han pensado en el mono, pero este ya es un primo muy cercano, ¿verdad? Bien, es un mamífero. Claro. He dicho claramente que la línea de los reptiles genera todo el proceso de los mamíferos. Después, cuando hablamos en su día sobre la manifestación del lobo solar a través del ángel solar que olvida nuestra mente, hablamos ya sobre esto. Venimos del fondo de las aguas, y en el fondo de las aguas hay minerales, hay vegetales y hay gases.
Por lo tanto, estamos reproduciendo un proceso. Ahora bien, cuando hablamos de la forma animal que tiene el antecesor del hombre, hay los animales superiores, como por ejemplo el caballo, el perro, el gato. Nunca el mono. El mono es tan inteligente que el perro en muchos sentidos. Entonces se dice que el ser humano, proveniente de los reptiles y de los mamíferos, se colocó en la vida y el hombre a través de 4 corrientes. El elefante, una de ellas. Los animales superiores son el elefante, el caballo, el gato y el perro. El perro es el animal del hombre, ustedes lo saben. Pero esto tenemos que remontarnos al principio de la historia con la vista de la quinta o sexta dimensión para abarcar aquellos periodos de hace muchos millones de años, cuando por primera vez la vida del tercer logos cambió los elementos químicos. Dense cuenta que el universo, a partir de la nebulosa, es un proceso de compresión. Dense cuenta que tiene forma de reptil, una nebulosa. Bien, y es la misma forma que tiene a los pocos meses de tener la concepción humana al ojo investigador. Es una nebulosa. Entonces, una nebulosa con un corazón que late, un punto que late, que es el átomo permanente. ¿Quién ha introducido el átomo permanente en los órganos femeninos de la mujer? ¿Y es quien ha transportado al órgano masculino lo que pertenece al primer plano, al plano de los elementos, donde existe la fuerza del recuerdo? Esos átomos permanentes que, a través de vidas y muertes, llevan consigo la relación de todo cuanto fue el ser humano. Cuando, repito, la psicología se introduzca en el misterio de la subconsciencia humana y se dé cuenta de que la subconsciencia humana es una entidad, estará en el principio de la liberación. Antes no. Pues sobre esto de haber sido... No estaba aquí la señora. A mí me ha parecido que sí, sí. Sí, bueno. Pues me refería a esto mismo de haber sido serpientes. Debo interpretar que ha sido mi cuerpo serpiente, o que deriva, o yo, teniendo en cuenta que yo soy aquel ser que habita en el cuerpo. Hay que distinguir el cuerpo y la mente y el ser en sí, el yo. Casi todos, estoy hablando desde los vehículos. Todavía no me he introducido en el campo de la conciencia humana. Por lo tanto, lo que estamos diciendo ahora son cosas que corresponden al plano estrictamente físico. El feto, desde el momento de la iniciación o de la concepción, hasta que es un ser humano, reproduce todas las formas que pasó antes de llegar a ese punto. Y esto es algo que está innato en algo permanente. Entonces, bien, el reptil o el mamífero nunca la ve, hasta que se convierte en un ser humano. Bien, yo no sé en qué etapa de mi vida, hace muchos millones de años, donde mi yo todavía estaba en un nirvana, seguramente, en cual yo tuve la forma de serpiente, por un galápago, yo qué sé. Hablamos de reptiles. Pero dense cuenta que en astrología se da mucha importancia al dragón. Y el dragón es un reptil. Y todas las alegorías del planeta que tengan algo de seriedad hablan del dragón, el dragón de la sabiduría, o de la serpiente de la sabiduría. Aquí hay un indicio para la mente investigadora. A partir de aquí, lo demás puede ser solamente un juego de imaginación. Pero a partir de aquí, sin dar mucha importancia al tema, solamente saber lo que hemos sido en el pasado, pero desde el punto de vista de lo que somos aquí y ahora. Solamente esto. Por favor, ahora que mencionas este dragón, me viene a la memoria la alegoría esta de San Jorge, siempre matando a dragón. Entonces, exacto. Es como si el presente matara al pasado, ¿eh? Es como si la conciencia humanizada, o la psicología del hombre, matase a la subconsciencia. Los recuerdos del pasado. No puede el iniciado ascender a los planos superiores si no mata al dragón. Su ascendencia kármica, porque el reptil es la ascendencia kármica del hombre, como el ave es el rudimento kármico de los devas, hasta cierto punto considerándolo por analogía. Entonces está estando cierto. Son alegorías y ustedes verán estas alegorías en cualquier parte, en cualquier dimensión y en cualquier escritura, no importa qué religión. El dragón, la serpiente, a partir del mito del Edén, que es una serpiente la que tienta
al principio femenino para que a su vez tiente al principio masculino para crear el momento de la concepción. Y es una serpiente. Entonces todo está dicho. Solo falta que miremos las cosas desde el ángulo de vista puramente científico. Y cuando caduceo de Mercurio, cuando el fuego de Kundalini ha subido por las dobles serpientes y ha empezado a volar ya, toda la serpiente ha desaparecido. Queda solamente una línea ondulada que va desde el espíritu o del éter cósmico hasta la tierra más profunda y lo demás queda barrido. El primer rayo, el séptimo, constituyen una unidad. Entonces Dios y el hombre se complementan. Y entonces viene el fin del universo y se entra en la pralaya, tal como esotéricamente se dice. Pero yo quería preguntar, hermano Vicente, precisamente lo que terminas de hablar de la serpiente. ¿Qué analogía tiene la serpiente en el paraíso terrenal, el símbolo de la manzana y la serpiente? O sea, que yo te pregunto, la inteligencia de la serpiente, la sabiduría y la manzana. Bueno, la manzana se sabe que es el símbolo masculino. O si no, no está una manzana por medio. Y lo verán claramente. El peso femenino, de la mujer, ya lo digo. Un femenino, naturalmente. El masculino es el árbol en sí. El árbol de la manzana y todo culto fálico se basa en el árbol. O sea, Y la pasión, en todas sus manifestaciones, yo recuerdo que todos poseemos del reptil que todavía somos. Y cuando la persona dice, es una rastrera, eso es un reptil, se está tratando de reproducir lo que fuimos, no lo que somos, cuidado. Y entonces existe una serie de motivaciones que pueden ser resueltas con tal que apliquemos interesadamente nuestra fortaleza mental, tratando de descubrir, de investigar simplemente, y jamás paralizar la investigación. Cuando un hombre se paraliza, muere. Y si una serpiente no es capaz de cambiar su piel, y el símbolo serpiente es la sabiduría, se va a morir también. De ahí que es el único animal, el reptil, la serpiente, que cambia periódicamente sus envolturas. Nos da la clave de la sabiduría. Un hombre que no se renueve constantemente a sí mismo no puede llegar a Dios, no puede comprender la verdad, y por lo tanto ahí está el misterio de la serpiente, o algunas de sus implicaciones misteriosas. Cuando se introduce el átomo permanente, cuando introducen el átomo permanente, es el momento de la concepción. Entonces es cuando los devas constructores de las formas geométricas trabajan internamente en el ser. Pero los devas internos, sí, son devas interiores, naturalmente. El cuerpo físico es la eclosión de un tipo particular de devas, un tipo particular de anishaitas, que son todo ese proceso. Entonces hay un átomo permanente que se reviste a través del sonido que pronuncia el alma al encarnar, que atrae a los devas constructores de las formas geométricas. Y entonces el individuo se convierte a sí mismo en la forma geométrica del arquetipo que le presenta el ángel solar, y que los devas de la visión tienen la misión de presentar constantemente a los constructores. Así que cuando se habla de los ángeles de los niños, se tiene en cuenta esto, que hay un ángel para cada ser humano, se le llama el ángel guardián. Y cuidado, no vayan a creer ahora en que es una superstición, es una realidad. Lo que pasa es que viene a través de una tradición que ya no aceptamos porque ha fallado en muchos otros aspectos. Pero hay que aceptar de la tradición aquello que realmente tenga un contexto realmente inteligente. Y este es uno. ¿Qué está por aquí? Usted ha mencionado esta frase: llegar a Kundalini por la doble serpiente. ¿Podría usted aclarar algo? Sí. O sea, ampliarlo. O mejor dicho sería que Kundalini, lástima que tenemos esto aquí, que Kundalini tiene que surgir del fuego central y manifestarse en el ser humano. Sí, bueno, No sé si tiene un momentito, es que quizás sería mejor así si tuviera... No. Bueno, si esto es el centro de la Tierra y aquí está Kundalini, se manifiesta en forma de ondas concéntricas. Los señores Agnis, estos que vemos aquí, los volcanes, los guardianes de Kundalini, son los que facilitan a través de las grutas subterráneas de los asuras y aquellos ángeles con forma parecida a la humana, que facilitan el acceso de Kundalini. ¿Y por qué el hombre tiene dos piernas?
dirán, porque no vaya cojo, ¿verdad? No, se trata solamente de esto. Se trata de que una pierna lleva la fuerza de ida y otra de pingala. Se reúnen en el centro, entonces tenemos el individuo aquí. Esto, por ejemplo, esto, supongan ustedes que es un ser humano. Salen las ondas de Kundalini y van subiendo por aquí y se localizan en un lugar, en la antesala de Kundalini que está en el ser humano. ¿Qué es lo que trata de hacer el yoga en todas sus manifestaciones? Que ascienda Kundalini hasta llegar a la mente. Lo que pasa es que se queda en el camino y entonces vienen las aberraciones y las desgracias de muchos que practican el yoga. Entonces, una onda de estas, impersonal, toma contacto con una pierna, a la derecha, por ejemplo, se crea ida. Y otra, al revés, se convierte en pingala, llegando aquí, y entonces de forma serpiente van subiendo hasta llegar a la punta más alta de la cabeza, donde está el loto de los pétalos, o el centro Hasa. Pero dense cuenta que esto pertenece a una explicación posterior. Solamente es para avanzarle que el juego de Kundalini está en la base de la columna vertebral, en donde está el asiento de Kundalini. Entonces, cuando un hombre es masculino, o un ser humano es masculino o femenino, cuando pingala o ida no han quedado equilibrados y está subiendo más ida siendo hombre y pingala siendo mujer. Cuando llega el caso del viciado, ida y pingala están en equilibrio. Y entonces la serpiente se convierte en Susumna. Y por aquí sube Kundalini, sin ningún esfuerzo por parte del iniciado. Y así va conquistando el cosmos, a través del fuego de Kundalini, del fuego solar y del fuego de Fuar, del fuego del propio espíritu de Dios. Digo, pertenece a otra conferencia. Solamente para que tengan una idea de que cómo Kundalini va avanzando hasta aquí. Sí. Explica una de las partes de la serpiente. ¿Sí? Yo de momento había creído, claro, esto es lo que yo pienso, pero quería sacarlo a través de usted, de que esto de la doble serpiente se podía referir a la evolución en una parte y a la involución en otra. O sea, el doble camino de la serpiente ascendente. Muy bien. Usted puede tomar todas las analogías que quiera, no vamos a venir por esto. Todo lo cuanto usted puede tomar como analogía puede ser realidad. Yo estoy aplicando constantemente la analogía. Pero no existe en la naturaleza un principio descendente cuando llegamos al ser humano. Cuando el principio divino ha llegado al ser humano, al cuarto reino, es para ascender, no para descender. Usted me habla de los reptiles, quizás sí entonces, pero cuando la forma del reptil a través del mamífero se ha convertido en un ser humano, entonces Kundalini va ascendiendo Kundalini en forma de espiral, en forma de doble serpiente, hace buscando la divinidad. Y ahí que el carrusel de Mercurio, muy utilizado en medicina, al llegar al pináculo del dios Mercurio salen dos alas, significa que se ha liberado de Kundalini. Entonces Kundalini usted lo aplica en un sentido limitador cuando estamos en el proceso de evolución del tercer logos. Yo le estoy hablando de la evolución del segundo logos buscando el primero, buscando al propio Dios ya. Y ahí es la etapa del iniciado que asciende a través de la doble serpiente buscando la divinidad. Pero en este caso las dos serpientes tienen tendencia ascendente. Claro. Sí, en este caso las dos. Sí, eso me refiero. Pero se entiende a los chakras en camino. Bueno, los chakras es el tema de hoy. Bien, ustedes quieren que los chakras. Bien, al ascender encuentra el individuo la representación de los 7 estados de ser dentro de su propio cuerpo. Su cuerpo etérico, creado por los ángeles del sonido, crea los chakras en todos sus niveles. Y el paso del chakra iniciado, a partir del Susumna, que es este espacio vital, el depósito de Kundalini, ascendiendo a través de los centros que son expresiones de planetas y de ángeles, buscando la superación en la cúspide de la cabeza, convirtiendo en el loto de los pétalos, es la progresión que va del hombre al Dios, o que va del cuarto reino al quinto reino de la naturaleza. Lo que interesa es que nos demos cuenta de que el proceso arranca inicialmente del tercer logos, buscando el segundo. Pero aquí tenemos el segundo logos representado en forma, semejanza del criado, psicológicamente hablando, que tiene que reproducir idéntico camino que el logos cuando creado el universo, pero en sentido contrario, ascendiendo tal como Dios tuvo que descender para crear los reinos. ¿Verdad o es verdad? Usted habla de Dios, yo hablo del hombre. Dios desciende para dar vida a la sustancia. Y el hombre
tiene sustancia, sigue hacia Dios para purificar la sustancia y darle a Dios el fruto de sus desvelos. Luego, ya no se trata de que digamos, por ejemplo, Padre nuestro, danos el pan de cada día. Es la oración de mucha gente. Yo creo que para ayudar a Dios, y necesita ayuda quizá, hay que decir, Señor, ¿qué es lo que puede hacer para ti? Y esto nadie lo hace. Porque todo el mundo tiene sus pequeños problemas y Dios es muy elevado para que podamos ayudarlo. Y así ayuda. Pero es que acaso no formamos parte del cuerpo divino. ¿Y que nuestra conciencia psicológica no es parte de la conciencia psicológica de la divinidad? Por favor. Entonces se trata de ayudar al propio Logos, de constituir un punto de atención iluminada en cada momento del día y de la noche, si es posible, para que Dios sea consciente de lo que decíamos antes a través del más pequeño elemento de nuestro ser, el elemento químico. Diga. Un poquito atrás, se ha dicho usted de que yo pregunto, ¿todos los platillos volantes es mentira? Yo no sé, yo no digo eso, es mentira. Yo solamente puedo decir aquello que sea capaz de percibir por mi inteligencia. Por lo tanto, no voy a decir si es verdad. Muy bien, el tema a mí no me interesa en este momento. Me interesa hablar de los ángeles. Supone que un ángel tenga la capacidad, ya que son creadores, de manifestarse en forma de un platillo volante. ¿Quién lo reconocerá? Bien, entonces para librarnos del espejismo, primero, no hay que leer demasiado, y no estoy contra la lectura, y personas que no tienen quizá capacidades para captar las ideas cósmicas, sino que estén atentas al fluir de lo inmediato, por cuanto en lo inmediato está la resolución de todo el problema psicológico y del problema de la propia realidad individual. El hecho de que existan o no existan platillos volantes no tiene importancia capital. Ahora, que los seres humanos, adoptando una técnica muy depurada de funcionamiento social, estén creando estas relaciones, eso sí que es importante. No está interesado en platillos volantes, pero sí es muy interesado en que las personas se amen entre sí. ¿Qué es lo que dijo Cristo? ¿Qué es lo que han dicho todos los instructores? Jamás nos hablaron de platillos volantes. O cuando lo hicieron, venían siempre portavoces de la divinidad. No para aterrorizar a toda la gente, para crear, como ustedes saben, están creando un hábito de terror por todo el mundo. Hablando si van a invadirnos, estos o los otros. Hay que tener contacto con Dios sabe quién, de humos o de no, en fin. Es algo que, y otros. Por lo tanto, es algo que dejo a la libre opinión de ustedes. Pero yo, tal como estoy viendo las cosas de la sociedad, veo que lo más interesante es que nos demos cuenta de que no somos realmente humanos. ¿Verdad? No de que venga una entidad a darnos un mensaje. Mensajes que si ustedes lo analizan no tienen consistencia vital. No tienen consistencia psicológica para iluminar a toda la humanidad, están reproduciendo verdades así sabidas. Y desde el momento que un extraterrestre, por elevado que sea, venga de la galaxia que sea, no me diga algo que yo no sé, yo sé de sobra, ¿para qué voy a entretenerme yo con los platillos volantes? O para que llene la gente de terror. No hay bastante miedo para postar el niño. Solo falta el miedo en contra de un extraterrestre en cualquier rincón de la casa. Bien, me refiero simplemente a eso. Y no hago broma, estoy hablando muy seriamente, aunque no lo parezca. Pero la persona tiene una consideración especial, una atracción especial a lo misterioso. Y no siempre lo misterioso es la verdad. Puede ser una imaginación, puede ser algo que está en los niveles arrúticos en donde no tenemos acceso todavía. Tenemos que llegar subiendo de plano hasta llegar hasta los devas de la luz blanca, en donde todo es visto en su propia justa dimensión. Pero hasta que no hayamos llegado hasta aquí, mejor es suspenderte el juicio como hacen los justos y esperar, investigando siempre, que se resuelva el misterio de la propia divinidad en el propio corazón. Mira, yo hablando de los antes, voy a decir que en el libro de Bhagavad Gita se habla de los carros de luz. Entonces aquellos carros de luz podrían ser lo que entonces la religión también ha dicho, según que leyenda, que sean los platillos volantes que ahora estas personas, bueno, o sea, los ángeles. Admitamos esto, admitamos. O sea que pero dense cuenta de una cosa es admitir algo que puede ser cierto, no puede ser cierto, porque hasta que ustedes no puedan experimentar en ciertos niveles no hay que aceptar, tampoco hay que rechazar.
La opinión o el punto de vista del hombre inteligente es suspender siempre el juicio, esperando, investigando constantemente. No va a decir ni sí ni no, y está bien. Puede ser, pero entregarse como se entrega a la gente, con toda la plenitud de su ser y dentro de la plenitud de un espejismo mental tremendo y de una gran ilusión extraña, a lo que puede ser, me parece que es perder el tiempo. Hay que entregarse constantemente lo que es, y lo que es esto que tengo aquí en este momento. Esto nadie me lo puede negar, ni a ustedes tampoco. Yo les estoy hablando a ustedes me escuchan a mí, es una realidad, ¿verdad? Hay una vinculación entre ustedes y yo en este momento que está más allá de los carros de fuego. Es algo típicamente humano, y como que no somos humanos, ¿para qué tiene tanta importancia este contacto? Pues me gusta que el hombre sea humano, trato de serlo, y es difícil ser humano, dense cuenta. Entonces, no busquemos tantos misterios si no hemos resuelto todavía el misterio del propio corazón. A partir de aquí ya viene toda la sabiduría de la serpiente. Ara no recordo el que volia parlar. Té alguna interrelació, per exemple, les tres dimensions amb els 300.000 quilòmetres per segon de la velocitat de la llum? Porque sí. Toda aquesta circunstància, tres dimensions. Sí. Además, porque has dicho tú, hermano, que, por ejemplo, parecía ser que los 300.000 kilómetros era la llave que abría el cambio de dimensión, ¿no? Sí. Porque un círculo no se pasa. O sea que todo el sistema solar está supeditado a esta tridimensionalidad, ¿no? En lo que respecta al hombre tal como lo conocemos actualmente. Esto hay que decir. Porque si aumentamos el tipo de vibración en nuestras percepciones, lo cual significa que hemos rebasado alguno de esos centros, hemos pasado al centro moradar, quizá al centro manipura y al centro laringio, entonces quizá cambie la dimensionalidad. Porque dense cuenta hay algo que ustedes no podrán negar. ¿Cuántas veces ustedes están en un momento determinado del tiempo, en cualquier situación, y automáticamente se dan cuenta de que aquello ya lo han vivido antes? ¿Y verdad o no es verdad? ¿Bien? ¿Qué significa esto? Ustedes, sin darse cuenta, han vivido por anticipado a mayor velocidad a aquello que se proyectaba en el plano físico, y entonces han recordado algo que es un hecho actual. Y estas comprobaciones hay muchas. Se debe otra pregunta, porque he pedido 3 veces, ¿no? Entonces quiero volver a preguntar lo siguiente, y me parece que es bastante importante. Sí. Se ha hablado de ida y pingala, ¿no? O sea, hay muy pocos seres humanos que alcanzan la fusión, o sea, el equilibrio entre ida y pingala, ¿no? Para crear su suma y llegar, pues quizás al nirvana, porque cuando entonces se atraviesan todos los chakras, se llevan al centro coronario, y entonces pues hay la eclosión, o sea, la fusión de uno con el todo y todo con el uno. Bueno, pero también se ha hablado de que las fuerzas telúricas de la Tierra, ese profundo marino que hay en el centro de la Tierra, pues sube a través de las dos partes que hay, negativo y positivo, y la pingala, dijéramos también, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede en la actitud del hombre diariamente cuando está polarizado más ida o pingala? Eso es lo que debe usted ver. Bueno, el hombre femenino puede tener desarrollado más activamente el centro ida que la mujer pingala, vamos a poner por ejemplo. Lo que define la civilización humana es la diferenciación que existe en las especies y en el género masculino y femenino que vemos en toda la creación. Si les base del iniciado, la nomenclatura ya no sirve para nada. Porque tengo que hablar de momento en que ida y pingala están equilibrados, y entonces lo que nace es el ser andrógino, donde no hay una potenciación masculina por encima de otra femenina o viceversa, sino que existe el hombre en sí, más allá del sexo, la serpiente de la sabiduría en su total dimensión. En cuanto a las dimensiones, al aumentar la velocidad de la investigación surgen nuevas dimensiones. Primero, se hacen positivas en nuestra mente y comprendemos mejor las cosas. Después nos damos cuenta de que algo de la fuerza de los ángeles se introduce en el corazón y empezamos por este motivo a amar más a los seres humanos. Y hay otra vertiente superior cuando nos damos cuenta de que nosotros y Dios estamos separados en tiempo y espacio por la voluntad del hombre. Y cuando la voluntad del hombre se hace divina, cuando se rebasan todas las dimensiones entre la divinidad, entonces se le sugiere al estudiante, o se le está incitando, que ya ha hecho una alquimia tremenda con su cuerpo, que es un crisol, y ha convertido lo positivo y lo negativo en la luz, el misterio que buscan los científicos, en la causa de la electricidad,
tal como lo conocemos aquí, es el contacto que tienen los devas de la luz blanca con los gnomos, los ángeles de la faz oscura, los que viven bajo tierra. La modalidad positiva de los devas de la luz, contrariamente a los gnomos, los ángeles de la faz oscura que están en el centro de la tierra, que llevan el aspecto negativo. Y sin embargo, es interesante. El campo que se extiende desde los devas de la luz hasta los ángeles de la faz oscura es electricidad, en varios niveles. Y cuando el hombre llega al momento cumple de la iniciación, se le muestra el secreto de la luz solar, no la luz planetaria. Y cuando rebasa las iniciaciones pertenecientes al género humano, o sea, octava, se le enseña al principio el fuego eléctrico, que es la forma más elevada de electricidad dentro de nuestro sistema solar. Claro, esto no se puede probar, ¿verdad? Para muchos será solamente un concepto intelectual, puede ser una realidad. Entonces ustedes tendrán que decir, tendrán que estar muy atentos para ver si realmente se ajusta algo en su mente que les haya ocupado durante cierto tiempo o que les haya preocupado su resolución. Estamos aquí para aprender, no para ser maestros, desgraciadamente, sino porque todos estamos imbuidos del deseo de investigar. Y cuando existen muchos seres humanos que se dedican íntegramente a investigar en forma creadora, en forma inteligente, se puede oír las voces de los ángeles. Esto es una afirmación. Hablando sobre que en estos momentos, quizá no ha dicho la palabra, que en este mundo podría haber como una involución hacia la animalidad, por las cosas que estamos viendo actualmente. Yo pregunto, si esto fuera real, ¿qué consecuencias podría traer sobre la faz de la Tierra? Una pregunta. Y después también... Vamos para la primera. Me gustan muchas preguntas. Si la persona, en vez de evolucionar por la línea de la serpiente doble, involuciona a través de la línea de la serpiente, entonces cae en la animalidad, se convierte en uno de tantos animales que existen con forma humana. Es que has hablado de la mente en blanco. Entonces, claro, a veces se habla, uno da un nombre a una cosa y otro da otro nombre y se quiere decir lo mismo. Para aclararlo, es que yo entiendo la mente en blanco como la extinción de la mente, incluso de la atención, y la mente en silencio como la extinción, digamos, el silencio del pensamiento, de ese movimiento continuo, casi inconsciente, de esos saltos que da, pero no de la atención. O sea, quisiera que me aclararas cómo te referías a la mente. No se puede llegar a un silencio mental si la persona está muy atenta hacia algo importante, algo que suplante todos las pequeñas imágenes y pequeños conceptos que están en la mente. Cuando la persona está muy atenta, no debe preocuparse por dejar su mente en blanco, que es lo que hacen ciertas escuelas de entrenamiento espiritual. Dice, voy a silenciar la mente. Naturalmente, al empezar del silencio empieza el gran jaleo, pensamientos que van y vienen. Pero cuando la persona está muy atenta, supremamente atenta, la mente desaparece. Solamente queda Dios, la atención, la voluntad del Creador, tratando de investigar, tratando de crear, tratando de reproducir en el hombre aquello que es en las altas esferas celestiales. ¿Se dan cuenta? Luego, hay que partir siempre de conceptos claros. La atención es la actividad más grande que tiene el individuo, o la observación serena. Cuando ustedes están expectantes, serenamente expectantes, tratando de buscar algo que les interesa profundamente, la mente cesa en su fluir dedicado a los pensamientos y a las imágenes y las formas normales. Desaparece todo, solamente queda la atención. Y esa atención es el supremo contacto que tiene el hombre con los ángeles de la luz blanca, que son los que llevan la mente del hombre al silencio. Y cuando hablamos de la antakarana, cuando hablamos de este paso que va desde el centro al coronario, queremos hablar de esta moralidad de devas de la luz blanca que crean la antakarana en virtud del esfuerzo humano. Y cuando ustedes están atentos, cuando estamos atentos todos, estamos creando el antekarana, y los ángeles construyen el hilo de luz que nos transporta a lo superior, en donde está el avanzado de la divinidad en el ser humano. Yo quería preguntar si será algo kármico que en este mundo haya seres dotados de tal
tan distinta inteligencia, de tan distinta capacidad de comprensión, de memoria, de evocación, de razonamiento, etc. Porque a simple vista parece normal que una persona muy dotada pueda escalar unas cimas muy altas, porque si tiene una voluntad fuerte y una inteligencia potente, pues le es muy fácil comprender las cosas y ponerse a actuar en aquel sentido. Pero hay otras personas que son muy poco dotadas y parece como que ya desde el nacimiento están marginadas a una evolución muy pequeña, muy lenta, y que no podrán llegar nunca a grandes cosas. ¿Cómo se explica esto con la justicia alguna vez? Usted me va a responderte una pregunta primero. ¿Qué tiene más importancia para usted? ¿El fruto o las raíces en un árbol? Si no hay raíces, no hay fruto. Ya está. El karma es esto. Tiene que haber gentes de todas clases. Porque el árbol de la evolución tiene muchas ramas, muchas flores, muchos frutos, y cada cual ocupa su lugar. Y es aquello que la Biblia nos define como la escalera de Jacob, por donde suben y bajan los ángeles. Si quitamos un eslabón, el andamiaje se desploma. Si quitamos las raíces del árbol, de los seres involucionados, Dios no puede manifestarse. Se dan cuenta. Ahora bien, estamos hablando de función social. Y si hablamos de función social, ¿por qué no tratamos de ser correctos donde estamos situados, jerárquicamente hablando? Es muy fácil aquí que nos besemos, nos abracemos y nos demos la mano y digamos, ya estamos casi liberados. Y saliendo a la calle empecemos a discutir por cualquier minera. No podemos hablar de una conciencia esotérica sin hablar también de una vida esotérica. Y la vida esotérica es ante todo la vida de un perfecto ciudadano en el orden social. Si podemos lograr ser buenos ciudadanos, no hay que preocuparse de Kundalini, sale solo. Pero claro, estamos preocupados por alcanzar Kundalini y los demás no nos interesan. Somos egoístas, somos crueles y malvados. Así está la sociedad. Y los que practican el yoga, los que practican la meditación trascendental, mucho respeto para ellos, y los que están haciendo otras cosas, extravagancias, que los vemos por la televisión, que dan risa y dan pena al mismo tiempo, están tratando de decir en palabras aquello que su espíritu no es capaz de decir. Y entonces viene un desfase de la civilización, y este conjunto de cosas trae a los falsos profetas. ¿Están? Que se nos habla de los falsos profetas. Pues ven, andan pocos por ahí, cuidado. Yo quería preguntar, estábamos hablando de que los Vedas, los ángeles, nos ayudan a nosotros a construir los vehículos. La pregunta es, ¿qué evolución hacen los ángeles y si el hombre puede ayudar a la vez? Es un fenómeno conexo. No se puede pensar, no se puede sentir, ni se puede hablar, ni actuar, si no hay un ángel que transmite esto al cosmos, a veces que nos rodea. Mi voz viene a usted por los ángeles, no por otra cosa. Expliquen el misterio del vacío intermolecular. Apliquen esto a cualquier forma de civilización superior y se dan cuenta de que el karma de la humanidad es el juego de los ángeles tratando de reproducir los pensamientos de los hombres. Ya hemos hablado del renacimiento como fenómeno crítico en la historia planetaria. Y también podemos hablar, si somos creadores, y no hay que tener miedo a buscar la realidad, de que nuestro Dios planetario, Sanat Kumara, está evolucionando también. Porque la evolución es una ley del universo. No es una ley solamente para el hombre, para los reptiles o para las aves. Es la ley de la propia vida. Y tarde o temprano, cada uno de los dioses del universo de las más alejadas galaxias tienen que reencarnar para cumplir con su karma. Ahora bien, el karma de un dios de la galaxia X y el karma humano de un pobre ser desgraciado, no hay comparación, ¿verdad? Hablamos de la ley, del ejercicio de la ley, y tenemos cuenta de que si queremos ser unos ejercitantes de la ley, debemos ser muy humildes. Esta humildad, esta afectuosidad hacia los demás, es la única puerta de acceso a los misterios de la divinidad. No existen los elegidos, existen los que aman. Ahora bien, si ustedes a los seres que aman los llaman elegidos, estamos de acuerdo. Pero todos podemos amar, todos tenemos un corazón inmaculado que hay que descubrir.
yo quería decir, si es que, hablando de estas evoluciones, y ahora he pensado con lo que has dicho de la raíz y del fruto, que cuando un planeta está muerto, o sea que ya ha terminado su trabajo, debe ser cuando ya la última, digamos, la raíces, o sea, la última, podríamos decir, hornada, de seres hacia la evolución ha terminado ya todo su ciclo. Cuando se ha llegado al final se termina el trabajo del planeta. Entonces hay que esperar que siempre llegarán todos. Exacto. Igual llegará también la raíz, como ha llegado el fruto. Únicamente es cuestión de tiempo, de lo que aquí en este planeta llamamos tiempo. O sea que bajo este aspecto no hay que asustarse jamás. Nunca. Porque hay criminales y hay santos, porque hay evoluciones distintas, pero todo llegará a su fin. Cuando el fruto ha llegado a su consumación, quedan las semillas. Las semillas son la base de las raíces. Así es la evolución. El que hoy se cree que es una raíz, mañana será lo más elevado en la copa del árbol. Las raíces son el soporte del árbol de la vida. Y dense cuenta que las raíces tienen forma de reptil. Quizá hay un indicio esotérico en esta afirmación, que ustedes deben descubrirlo en todo caso. Pero lo que interesa es que cada cual está ocupando en la vida el lugar jerárquico o social que le compete. No puede pasar. Tiene una mano hacia arriba pidiendo ayuda y otra hacia abajo ofreciendo cooperación. Si se dan cuenta de esto, tendrán en sus manos el misterio de la escalera de Jacob. Y si se dan cuenta de esto, el misterio del árbol de Edén también se les va a solucionar. Si el reptil es tan importante en todos los planos de la evolución del ser, desde los más terrenales hasta los más sublimes, ¿por qué generalmente el hombre por instinto tiene alergia al reptil? Yo no hablo de que en todos los planos del universo, hablo de este pequeño universo, el plano físico, el buscado, de aquí, de la obra de Varuna. Hablo de llama, la obra del gran reptil, como se le denomina. Y uno de los señores de la llama tiene como emblema un reptil azul con un rubí en el ojo. Y así vienen las denominaciones de los cíclopes a través de la historia. El ojo mágico que todo lo ve. Bien, entonces la persona siente horror hacia el pasado. Si la persona es inteligente. Y quizá tenga temor al reptil. Pero el reptil, mitológicamente, simbólicamente hablando, es la figura mística de la sabiduría. Y cuando la serpiente se muere de la cola, es que se ha cumplido en el universo cíclico su evolución. Entonces Dios pone un punto en el este que se terminó, y entonces se disuelve y todo penetra en el gran pralaya. Un silencio, un vacío creador del propio Logos. Todos se complementan, ¿verdad? Bien, entonces toda la persona que tiene temor al pasado, no un temor, digamos, de tipo cronológico, de lo que fue el pasado, los millones de años transcurridos hasta el día actual, sino el pavor psicológico hacia lo desconocido, como que la serpiente es un misterio y forma parte del misterio iniciático y está dentro de los misterios de Dionisio, la serpiente, y también la serpiente en todas las expresiones de nuestros hermanos hindús. Cuando hablan de Kundalini, tenemos en cuenta que existen particularidades en la serpiente que nos causan pavor porque son desconocidas. Y el hombre, psicológicamente hablando, siente temor siempre a lo desconocido. Si no tenemos o no queremos tener temor a las serpientes, enfrentemos la vida en toda su amplitud. No hagamos como la mujer de Lot. No queremos cristalizados en un recuerdo. Sigamos adelante. Y entonces la vida nos deparará en relación con aquello que estemos solicitando, con aquel esfuerzo que estemos realizando. Entonces nosotros planetariamente somos los humanos femenino y masculino, somos Ida y Pingala. Y podemos ayudar, entonces podemos ayudar el planeta trabajando la armonía. Exacto. Es el misterio de la Y y de la X en forma de cromosomas. Exacto. Entonces todos lo sabemos científicamente, lo que pasa es que hay que saber buscar su relación con lo desconocido. Entonces lo desconocido se entreabre y entonces el hombre puede penetrar en la cama iniciática, porque es la prueba, el miedo que tiene la humanidad hacia etapas trascendidas, es lo que le impide realizarse
es lo que le impide llegar a la plenitud absoluta de su ser. Y tenemos miedo de todo. Miedo a la oscuridad, miedo al fracaso, miedo a lo que dirá la gente, miedo a todo. Somos unas de recuerdos llenos de miedo. Y con este haz de recuerdos y de miedos y temores infundados, queremos enfrentar la búsqueda de la realidad. Y así nunca llegaremos. Hay que vencer el miedo por una atención potentísima hacia todo cuanto está sucediendo. Y cuando lleguemos a este punto de saturación magnífica de voluntad en la atención, sabremos ya esto que estamos diciendo por experiencia propia. Yo veo, ya después de todo lo que se ha hablado, en estos gráficos, estos dos gráficos para mí, pues que son lo que nosotros mismos podríamos decir, o sea, nuestra evolución. Todo es aquí, en estos gráficos, nuestra evolución, nuestro camino de evolución. Entonces, como astrología, he visto que lo que debemos de polarizar es hacernos amigos de estos señores que están cerrando la puerta, o sea, somos guardianes de la puerta de nuestras chakras, o sea, de contacto con nuestros planetas. Aquí están, los guardianes secundarios son nuestros, son guardianes. Sí. Entonces he visto en los puntos gráficos toda la evolución, o sea, el equilibrio de cuando se llega a nirvana o a la liberación total. Exacto. O al contacto con... Bueno, desde el punto de cuando hablamos de una integración superior y hablamos de nirvana, nos estamos refiriendo al paso que va del fuego al aire, de Agni a Indra. Dense cuenta que para que exista aire, tiene que haber un fuego operando sobre el agua. Un reino se apoya sobre otro para ascender. ¿Te das cuenta? Entonces el planetario debe apoyarse en el aire conocido, en el primer para llegar al planeta solar. Y así sucesivamente. Es decir, que para tener una conciencia plena de la tercera dimensión, a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, tendremos que extremar a velocidades increíbles nuestras ambiciones espirituales. Y empleo el término ambición en forma muy creadora, no en forma psicológica humana. Hay que ser ambiciosos, como le dice Bush en el sendero, sin dejarse caer en la tentación de la ambición. La ambición tremenda buscando a Dios puede convertir a un santo en una expresión angélica de la naturaleza, en el hombre más descendido en lo social, en un ser realmente social en el mundo de relaciones humanas. Entonces parece que esta ambición a veces se malinterpreta como si fuera una ambición propia, pero el que siente esta inquietud de no de superación, de evolución, pues es una cosa natural al sentir esta ambición, como lo diríamos, esta inquietud, este fuego y esta fuerza. Sí, de acuerdo. Hay que verlo como una cuestión de análisis intelectual, un proceso de análisis de realidad desde un punto de vista intelectual. Bueno, no, el intelecto no tiene ningún juego en la atención. Si precisamente cuando la persona está atenta, el intelecto deja de ser, no hace elucubraciones mentales, no se preocupa de lo que tiene en su mente, está simplemente haciendo, escuadriñando, investigando, observando. Y cuando la persona está llena de observación, el intelecto desaparece. Y esto no puede ser, permítanme decirlo, una obra del intelecto. Tiene que ser una obra de la atención y de la investigación, del dinamismo creador, que está por encima de los espacios intermedios. Es decir, que hay que hacer un punto de contacto entre los elementales físicos hasta los más elevados devas del plano ánico. Significa esto que hay un trabajo enorme a realizar, pero hay que empezar ahora y aquí, no mañana y después. ¿Qué es lo que hacemos siempre? Pues ponemos en el tiempo y cuando nos vemos incapaces decimos, bien, cuando reencarne volveré a coger la rienda de esto. Y esto es aplazar en el tiempo y hacer como hizo la mujer de Lot. Estamos mirando al pasado en vez de marchar al frente hacia el futuro. Es interesante que se den cuenta que cuando ustedes están muy atentos, el yo mental desaparece.
Bien, esto es lo que trato de decirles. En la astrología, Mercurio representa la mente y en cambio Venus representa la parte de amor, y aquí veo que están invertidos. ¿Por qué no coges en función de rayos? Cuarto rayo, quinto rayo, sexto rayo y séptimo rayo, en función del tercero. Yo digo que la vida de los ángeles es diferente de la vida de los hombres, pero dense cuenta que este planeta Neptuno, que tiene mucha importancia astrológica, es el que inspira a Varuna en todas las formas acuosas del universo. Dense cuenta de esto. Y que todas las expresiones de aire, de velocidad, vienen por el dios que da velocidad, por Mercurio. El astro más cercano Sol y por lo tanto más rápido. Y por eso se le llama el mensajero de los dioses a Mercurio. Véanlo de esta manera. La increíble velocidad que tiene Mercurio y los elementos relacionados con Mercurio, que son los silfos del aire, que nos permiten comunicarnos como las salamandras del fuego, nos permiten darnos cuenta de la situación actual de nuestro fuego de Kundalini en relación con los centros. La vida es un misterio, pero el hombre, cualquier tipo de hombre investigador, tiene la clave de este misterio. Y ahora se nos presenta la oportunidad, debido a la fuerza de Saturno, a través del séptimo rayo, de hacer que una civilización técnica pueda representar la fuerza de Dios en la naturaleza. Naturalmente tenemos que hablar de astrología esotérica. Solamente se habla de la astrología convencional, que es aquello que busca relaciones de tipo objetivo. Pero cuando se habla del misterio cósmico, no podemos emplear el mismo sistema. Cambia fundamentalmente todo, como ustedes ven aquí, al hablar de determinados planetas, es decir, de los dioses que se manifiestan a través de estos planetas sagrados. Tenemos Vulcano, tenemos Júpiter y Urano, que pueden situarse aquí, y les dejo a ustedes que lo hagan. No vamos a reñir por esto, porque es un misterio iniciático, y por lo tanto, solamente viendo la relación sí que vemos los cuatro planos, los cuatro pilares, los cuatro elementos que constituyen el cuaternario del hombre, que se apoya en la tierra hacia ascender el fuego, va hacia el agua, al aire, y tiene el agua como una refrigeración del dinamismo creador. Y todo está así, de una manera esquemática, diciendo por anticipado estas cosas que pertenecen a la sexta dimensión. Al tener que aplicarlo en una tercera dimensión, que al poner a pizarra se convierte en dos dimensiones, hay una dificultad enorme para comprender. Entonces, el vacío tremendo que existe entre la segunda dimensión de lo que está escrito a la tercera y de aquí a la cuarta debe ser rellenado poniéndose en contacto con los ángeles de los espacios intermedios. ¿Me explico? Y ustedes lo están haciendo divinamente. Están en silencio, y el silencio es la voz de los ángeles. Entonces, pues que hemos sido educados en el cristianismo y en la ley mosaica, etc., nos choca un poco el oír hablar de los dioses. ¿Hay alguna forma de entender esto? ¿Hay un dios superior y dioses de segunda categoría? ¿O cómo es esto? El hombre, el ser humano, por muy elevado que muestre su mente, solamente puede ponerse en contacto con el Dios creador del universo, dentro del cual vive, se mueve, que no sé, palabras de la Biblia. Entonces no vamos a pasar a lo que pasa en la extra galaxia, no sé cuántos humos, no sé cuántos le llaman, porque hay mucho trabajo que hacer aquí. Y antes no hayamos llegado, fíjense ustedes, que cuando se habla del asunto, ya del estado de Samadhi, solamente estamos bordeando un poquito aquí. ¿Se dan cuenta? Y que los logos se manifiestan a través de todo este esquema. Y que se dice que cuando el iniciado ha vencido todo cuanto se le oponía en su aspecto ascensional, se convierte también en un logos planetario.
tiene la capacidad de crear dioses, y que todos los devas o ángeles que le ayudaron en su proceso de encarnación kármica continúan trabajando por él cuando es un dios. Una afirmación un poco aventurada, pero siguiendo la ley de analogía hermética. Podríamos decir en vez de dioses la fuerza guardadora de cada planeta, pero dándole este nombre es más práctico, porque hace muchos, casi miles de siglos antes de conocerse la religión ni cristiana ni cualquier religión de estas conocidas y más occidentales, ya se encontró un sarcófago en un determinado lugar donde había, encima está grabado algo donde están los 12 signos del zodíaco. Luego estaban los planetas de cada uno y un ser, porque para mostrar un guardián no puede mostrar una energía etérea, pues había un ser en cada uno. Luego había una especie de astronauta que se dirigía primero como si hiciera una reverencia a cada uno de los guardadores, porque era una forma de decir que para entrar en determinado lugar hay que pedir permiso a la fuerza o a Dios, o al nombre que le quieran dar, que es el dueño absoluto de aquel lugar. Entonces esto es antes de cualquier religión. Por eso digo yo que, claro, la palabra dioses, como que estamos por el dios antropomorfo, pero es que también, como nos han dicho, nos han enseñado en que estamos hechos, o sea que Dios es a nuestra medida. No decimos que nosotros estamos a la medida de Dios, porque claro, casi es ofenderlo, pero no nos han enseñado que es una energía que se nos vitaliza y nos traspasa todo y estamos dentro de esta energía. Pero en pensamiento cristiano siempre vemos un hombre, como yo lo veía de pequeñita, sentado ahí encima de las nubes, porque claro, si estaba hecha a mi semejante era un ser humano. Entonces, claro, es casi eso de hacerlo así polimorfo, de decir que hay muchos dioses, pero podríamos decir, esto es la fuerza o la presión guardadora de cada planeta o de cada lugar, en vez de decir dioses. Creo que es verdad que suplanta lo mismo que sí. Yo hablo de lobos creadores. De vez en cuando, para las personas como esa señora, que han sido educadas cristianamente, los hablo de Dios. Pero es que no podemos esperar a la realización y al seno de Dios si no conocemos este Dios. Y este Dios lo conocemos por la naturaleza, y a través del ejercicio de estas criaturas del espacio, que permiten la relación y que son los custodios del karma. Se cuenta también que se nos habla de los señores del karma, son 4. Neptuno seguro que es un señor del karma, Neptuno, que ajusta el karma de los hombres de la tierra y que le lleva a la iniciación también, porque dense cuenta del sentido emocional de la vida, que nuestro planeta tiene 3 partes de agua y una sola de tierra. Tiene más fuerza varuna que llama. ¿Por qué? Porque Neptuno es uno de los señores del karma también. El día que mediante el fuego se desequen los mares, estaremos en el principio de una nueva civilización. Esto también es un misterio iniciático. Pero ustedes vayan meditando estas cuestiones y se darán cuenta de que realmente hay un misterio en los elementos que conocemos. Decimos que Dios está en todos los seres y en todas las cosas, excepto los religiosos de todas las religiones que dicen que Dios está en su religión. Entonces hay que salir de ese sentido primario de la vida y decir que el logos o la sustancia creadora está por doquier, aquí y ahora y antes y después, constituyendo el soporte vivo del universo. Bien, se trata de ser conscientes de este concepto, hacerlo carne y vivir muy atentos, porque de esta manera sabremos de la fruición de lo que significa la mente creadora cuando ha dejado de actuar por imperativos ambientales o por actos condicionados, cuando se ha convertido realmente en una expresión viva de lo que existe en los planos superiores. Y esto todo el mundo puede hacerlo si se decide, si quiere pagar el precio. Y esto es la iniciación. Estamos aquí para esto. No hay que asustarse de la palabra iniciación, no hay que asustarse de los ángeles, no hay que asustarse de hablar de los padres de nuestro Dios y de los abuelos del Dios, porque realmente hay una ascendencia cósmica. Entonces, cuanto más lancemos la mente al infinito, tratando de captar ideas universales sin perder la atención, veremos que la mente finita desaparece, porque no puede dar ningún mensaje. Solamente puede expresar aquello que le estamos diciendo a través de la intuición más exaltada. ¿No se cansan todavía?
Decir que una persona está polarizada en un plano, ¿sí? ¿Puede ser sinónimo de decir que esa persona es consciente en ese plano? No. Una cosa es polarización y otra cosa es conciencia de polarización. Fíjese bien, un perro conoce a su amo. Un momento, por favor. Un perro conoce a su amo, pero no sabe que conoce a su amo. El hombre conoce a su perro y sabe que conoce a su perro. ¿Se dan cuenta la diferencia que hay? Entonces podemos estar polarizados en el mundo emocional sin poder controlar las impresiones que vienen de este mundo. Una cosa es la acción, otra la idea. Una cosa es el sentido de valores que nos lleva a considerar esto, y otra cosa es el grado de aplicación de esto. Teniendo en cuenta que hay una energía que trata de materializarse en un campo de aplicación de fuerza y que la fuerza se convierte en movimiento. Solamente seguimos un proceso, el de la energía en los planos respectivos, pero sin ninguna relación con lo demás. El día que el hombre conozca solamente, enteramente la luz, el sonido y la forma geométrica, tendrá un grado de integración que será consciente en cada uno de sus niveles. Y es necesario que sea consciente para que llegue a tener un cuerpo estable, una emoción sensible hacia los demás y una mente investigadora en grado suyo. Repitiendo lo dicho, podemos tener conciencia de que estamos sujetos a la declinación o la supremacía de un plano determinado. Pero yo no se da cuenta de esto. Entonces lo que interesa es que nos demos cuenta exactamente de todo cuanto estemos realizando mental, psíquica y físicamente durante todos los momentos del día. Entonces esta atención, como dice Krishnamurti, es la base de la liberación. Yo nada más quería decir sobre lo que ha dicho la hermana. La palabra dioses, según los hebreos, quiere decir poderoso. Y en los salmos dice, Jehová está en la asamblea de los dioses. O sea que estaba, digamos, haciendo asamblea, digamos, en las jerarquías para instruirles o para lo que fuera. No más quería aclarar. Y también dice los 7 espíritus ante el trono. Son 7 grandes devas, mahadevas, que están, digamos, llevando adelante todo el proceso vital de la existencia de nuestro universo. Yo no es una pregunta lo que quiero formular, en ese momento lo dejo descansar. Lo que quería era hacer una respuesta a la hermana que hablaba sobre la existencia posible de varios dioses. En este caso yo le recomiendo que lea el Génesis, en el cual cuando Adán y Eva han comido del fruto prohibido, del árbol del bien y del mal, o sea que en realidad han adquirido conocimiento, entonces el propio Dios les hace sacar a través del ángel, por los medios del ángel, del paraíso. Y entonces, palabras del propio Dios dice que no sea caso que coman del árbol de la vida y entonces sean uno como nosotros, que se transformen en dioses. En este caso se demuestra que el hombre es su finalidad, ya que si el hombre tiene primero conocimiento del bien y del mal, y para ser un dios tiene que llegar a conseguir la vida, y la vida se consigue a través de la sabiduría, a través de la fusión con el logos, eso quiere decir que la finalidad de todo hombre es convertirse en un dios. O sea que esto lo encontrará en el Génesis. Gracias. Muy bien. Una aclaración muy buena. Nada más respecto a lo que ha dicho, de conocer a Dios por medio de la naturaleza. Bueno, yo digo que a Dios es muy importante saber conocerlo para no tener divagación en cómo se manifiesta hacia los humanos. Y esa manifestación lo podemos ver en el estudio de unos a otros, en el estudio visible de la manifestación, que el proceso que va siguiendo el humano, esa diversidad de la humanidad,
lo podemos hacer como un estudio, y todo lo que no es creado por el hombre, como es pues el espíritu, vamos a decir, el espíritu, el alma, todo lo que pertenece a Dios y que luego se desarrolla en la parte física, a ver, ahí podemos conocer nosotros esa diversidad que existe, que no la ha buscado el humano y en cambio existe. ¿Cuál es la pregunta? Pues la pregunta es esta precisamente, que ha dicho que... No, usted se ha respondido. En la... No. Señor, que se ha respondido en el inicial de argumentar. Bueno, en esto es que se le conoce solamente por la naturaleza. Y a la naturaleza pertenece el humano. De acuerdo. Sí. Me parece que entendido que decías que hay evolución. Evolución y luego hay para atrás, digamos, involución. ¿Has dicho esto, que hay involución? Que hay involución y que después hay evolución. Bueno, no al revés. Si hay involución, se puede ir otra vez para retroceder para abajo. Y una vez se ha retrocedido para abajo, tienes que volver otra vez para arriba. Es que yo he leído que existe la involución hasta llegar a Dios, para abajo llegar a Dios. Por eso te hago la pregunta, ¿no? Si se tiene que ir otra vez para arriba o se llega en la involución a Dios. Bueno, yo creo que es un viaje de retorno. Pero dense cuenta, hay un misterio. Aquí el Señor hablaba de la conciencia de un plano y de la conciencia de que se tiene conciencia en aquel plano. Supongamos que tenemos la felicidad máxima y que no tengamos conciencia de esta felicidad. Entonces, viene un proceso natural, y no voy a ser muy explícito porque es un misterio, de que el individuo desciende, no desciende el individuo, desciende aquello que se convertirá en un individuo. El hombre se conoce a sí mismo, pero no conoce todo lo demás. Entonces tiene que descender a saber lo que es lo demás. Y en el misterio, digamos, de la redención de la materia, de la sustancia, que está en la próxima reunión, quizá hablaremos de ese tema muy exhaustivamente, porque es el único misterio que puede hacer que el hombre ascienda hacia las alturas, por la redención de la sustancia, que es una conciencia de cada uno de los aspectos de sustancia de la vida. Yo esto ya lo había hablado en otros sitios, por eso te lo he preguntado, Y Platón lo haría mejor. Bueno, vamos a terminar, que hace muy tarde. Haremos un silencio como de costumbre y la mente bien abierta captará todo el significado de todo cuanto hayamos dicho los unos y los otros.